Entonces, como ya hablamos del síndrome nefrótico, ¿qué está ocurriendo en este síndrome? Pues hay una injuria de la célula epitelial. Y esta puede ser mediada por injuria que está dada, por ejemplo, en cambios mínimos. Hay formación de complejos inmunes que van a ir y se van a depositar en el espacio subepitelial. Ahí estaremos hablando de una glomerulonefritis membranosa. Y si estos acúmulos van y se acumulan en la membrana basal glomerular, estaremos hablando probablemente de una amiloidosis, una glomerulonefritis secundaria. Y el nefrítico, hay mucha mayor agresión, hay daño glomerular, hay destrucción de este, y podremos ver anticuerpos circulantes como la membrana basal, que pueden ser expresión de lo que va a llamarse el síndrome de Goodpasture, o anticuerpos tipo IgA que se van a acumular en el mesangio, y estaremos hablando de una glomerulonefritis por IgA, o los famosos ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, y nos darán la expresión de una vasculitis. Y estas vasculitis a veces son muy agresivas y van a complementar lo que se va a llamar la glomerulonefritis rápidamente progresiva, o de glomerulonefritis crescéntica también pueden ver. Las glomerulonefritis no todas van a ser expresión de un síndrome nefrítico o nefrótico. Hay algunas que tienen una característica propia. Por ejemplo, cambios mínimos, que es propia de los niños, no necesariamente un adulto puede dejar de no tenerla. Su expresión fundamental es síndrome nefrótico. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede tener manifestaciones de nefrótico, pero eventualmente podría tener una manifestación de nefrítico. Y eso no quiere decir que sea una glomerulosclerosis focal y segmentaria, deje de serlo. Entonces no son excluyentes. Por ejemplo, podría tener hipertensión arterial. La nefropatía membranosa tiene manifestaciones de nefrótico, pero puede tener manifestaciones de nefrítico. La por IgA tiene manifestaciones de nefrótico, pero casi equivalentemente tiene manifestaciones de nefrítico. La membranoproliferativa ya un poquito menos de nefrótico y más de nefrítico. Y la rápidamente progresiva definitivamente puede tener alguna manifestación de nefrótico, pero es casi exclusivamente nefrítico. Y esa es una de las más severas que podemos reconocer en la clínica de glomerulonefritis. Para esto, ya entrando, saliéndonos, debemos reconocer nuestra unidad funcional renal. ¿Y cuál es? Nuestro glomérulo, que tiene una arteriola aferente, se divide en una serie de capilares que luego se juntan y nos dan la arteriola eferente. Todos los capilares están envueltos por un epitelio que se va a llamar el epitelio parietal, o la famosa llamada también cápsula de Bowman. Posteriormente viene una serie de túbulos contorneados proximal, el asa de Henle, porción descendente, porción ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal. Ahí viene el aparato yuxtaglomerular que se pega a la arteriola aferente, y luego continúa con el túbulo colector, y finalmente ya tenemos los colectores que se juntan, dan una pirámide, y ya tenemos prácticamente que todo está en la pelvis. Lo que se obtiene acá en esta cápsula de Bowman, que es el filtrado glomerular, es totalmente diferente a lo que vamos a tener en la orina. Incluso nosotros, en el filtrado glomerular, en una persona normal, vamos a filtrar un promedio de 180 litros en 24 horas. Y finalmente tenemos una cantidad de diuresis que va a depender de la cantidad de ingesta que tengamos nosotros de ingesta de líquido. Podemos tener 500 a 2000 o 3000, de acuerdo a lo que uno hemos tomado. Eso es muy bueno. Y algo que deben saber es que una persona, cuando micciona, sus riñones descansan, porque no se abren las compuertas a nivel del colector para poder retener líquido, y el líquido se pasa. Y esto es bastante beneficioso para una serie de patologías. La más importante es un paciente con una hipercalciuria idiopática, que tiene muchos fosfatos de calcio que se eliminan, o
a la larga que esta hipercalciuria se va a transformar en una litiasis renal. Entonces, ojo con eso. Y cuando uno tome pues menos líquido, vamos a orinar también poco, se va a concentrar mi orina y voy a tener oliguria, menos de 500 centímetros en 24 horas. Eso no es enfermedad, porque el riñón puede concentrar o diluir la orina de acuerdo a en qué condiciones estamos. Ya si son extremas, pues va a haber enfermedad. Entonces, ¿qué podemos encontrar en nuestro glomérulo? Lo que se va a afectar es toda esta estructura que es el glomérulo en sí. ¿Y qué hay en esa estructura? Vamos a encontrar nuestro endotelio del capilar en amarillo, en verdecito lo que va a llamarse la membrana basal, por fuera de la membrana basal toda una serie de células que van a recubrir el 100% de los capilares, llamada el podocito o epitelio visceral. Hay otras células que están entre los capilares de color celeste y que eso va a ser el espacio con las células mesangiales. Espacio mesangial y células mesangiales. Cuando se afecta cualquiera de estas estructuras, pues tenemos enfermedad. En la anatomía patológica vemos los túbulis, unidades cilíndricas con núcleos bien orientados, muy anatómicamente pues, se puede decir hermosos, porque cuando hay alteración, necrosis tubular por ejemplo, hay destrucción de esto, los núcleos están por donde sean y hay una destrucción del túbulo. El glomérulo, que no es otra cosa más que se parece a un anillo de compromiso, donde va a tener la parte abultada, va a ser el núcleo de la célula, y lo demás pues va a ser el podocito o el citoplasma del endotelio. Entonces, como vemos, no vemos muchos núcleos, son uno que otro núcleo, un núcleo de la célula endotelial, otro núcleo del podocito, y no hay muchos. Cuando ya empezamos a ver en la anatomía patológica que los núcleos se tiñen de color violeta intenso y encontramos muchos núcleos, ya estamos hablando de proliferación. Más que todo, no es que se dividan las células, sino que se agregan ahí. Se pueden agregar linfocitos, monocitos, macrófagos, y ya eso es patológico. Al agregarse esas células, la inflaman, liberan una serie de citoquinas o mediadores químicos que van a hacer que toda esta estructura se altere. Y al alterarse, pues le inflaman y dejan pasar a este espacio, que va a llamarse el espacio urinoso, dejan pasar mayor cantidad de proteínas. Si uno no trata esto, el mayor pasaje de proteínas, el ataque de esto, pues, ¿qué va a pasar a la larga? Toda esa inflamación que va a ocurrir, ese exudado, el glomérulo se va a esclerosar y se va a morir. Y al morirse, toda esta estructura pues ya no funciona. Es por ello que cuando hablen de enfermedad renal crónica en estadio terminal, la doctora les va a decir que más o menos un 30% de las personas que llegan y que han sobrevivido y llegar a enfermedad renal crónica en estadio terminal es que han tenido glomerulonefritis en un 30%. ¿Listo? Es por eso es importante que sepamos descubrirla y tratarla. ¿Para qué? Para que al menos, si bien a veces no podemos curar la patología, podamos enlentecer el deterioro de esta y que el paciente pues llegue tardíamente a terapia de reemplazo renal. Porque cuando llega ese paciente a terapia de reemplazo renal es la esclavitud de este. Vivir esclavo de una máquina que se llamaría la hemodiálisis a espera del mejor tratamiento, cual ya ustedes saben que es el trasplante de riñón, y es para toda su vida. En costo social es bastante alto, y en costo económico más o menos está el costo entre 10 y 15 mil dólares paciente año. E imagínense, tenemos en Arequipa no haya más de 1000 pacientes. Multipliquen ello por 15 mil dólares, es una cantidad de millones de dólares que nuestros pacientes renales gastan en su tratamiento. Pero es justo, hay que darles. Si no, ¿para qué nos
educamos en salud. Pero el costo social de la esclavitud nadie lo puede pagar. Pero si nosotros enlenteciésemos eso, nos damos cuenta y invitamos que esta persona, en lugar de llegar hoy día a diálisis, llegue de acá a un año, pues es bastante beneficioso para él. Hay una estructura ya mucho más grande, ya no hay pierde acá en reconocer las estructuras, y podemos encontrar, miren, acá sale una cabecita de un hematíe que está en el capilar. Entonces esto viene a ser el endotelio con sus huecos y fenestras, que en un momento dado estos huecos y fenestras se van a agrandar y van a dejar pasar más proteínas. Acá la famosa membrana basal glomerular, que no es otra cosa más que algunas proteínas, proteoglicanos entre ellos, y que se denota a la microscopía electrónica dos estructuras así bien demarcadas: la rara interna, la densa media y la rara externa. Y por encima de ello, pues el podocito. El podocito que está recubriendo, como les dije, el 100% de los capilares glomerulares. Y ese podocito tiene pues sus pericelos. Y entre pericelo y pericelo hay una estructura muy importante que también se va a ver afectada cuando empezamos a perder proteínas, que es el diafragma de hendidura. Ya vamos a ir viendo después que estos no solo están pegados ahí, son proteínas que anclan y traspasan hasta el endotelio para que el podocito tenga una estabilidad en esa membrana basal glomerular. Si esto se afecta, pues la estructura pues va a dejar pasar proteínas. Si esto se afecta, se destruye, se rompe por liberación de citoquinas, este hematíe va a pasar al espacio urinoso y lo vamos a encontrar en la orina. Y el pasar por la médula, ya les dije, ese hematíe, como en la médula tenemos una osmolaridad aproximadamente de 1200 milosmoles y el hematíe tenía 300, entonces va a tratar de salir agua del hematíe hacia afuera y lo va a deformar. Justo esa deformación es lo que vamos a llamar la célula dismórfica. Esquemáticamente, la cápsula de Bowman o epitelio parietal, el podocito o epitelio visceral, nuestro endotelio con su núcleo, nuestra célula mesangial con su espacio mesangial y esta llantita en la membrana basal glomerular. ¿Listo? Todo esto, la lesión de esto siempre está debida a reacciones o antígeno-anticuerpo que están ya formadas en la sangre y van y se quedan y se pegan en alguna parte de estas estructuras. O estas estructuras se convierten en un momento dado de foco tipo antígeno, viene el anticuerpo, se pega ahí y produce lesión. Entonces, si se pega, por ejemplo, en la membrana, los depósitos, por ejemplo, acá en este espacio mesangial, si se altera este espacio mesangial, ya podemos tener el diagnóstico, que puede ser una glomerulonefritis por IgA, una glomerulonefritis focal y segmentaria, una nefropatía mesangial tipo IgM, o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, si ya me encuentro en la anatomía patológica alteración de este espacio, puedo intuir que podría ser una lesión. Si la lesión está dentro de la membrana, o sea, ahí está el acúmulo, puedo tener una glomerulonefritis membranosa o una membranoproliferativa tipo 2. Si la lesión está entre la membrana basal y debajo del endotelio, tendré los depósitos subendoteliales y tendré una nefropatía por IgA, una glomerulosclerosis focal y segmentaria tipo 1 o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y el último espacio donde podían acumularse es debajo del podocito. Entonces tendría un espacio subepitelial. Y cuando ocurre esto, en una glomerulonefritis rápidamente postestreptocócica o en una glomerulonefritis membranosa.
Entonces, cuando vemos en la patología alguna lesión en este esquema, ya tenemos fácilmente el diagnóstico. Como les dije, podemos intuir con las características que vamos a ir posterior dando cuál de todas ellas es, pero la que nos va a dar la anatomía patológica es definitiva. Quizás para cuestiones de tratamiento varíe muy poco, pero ya tengo el diagnóstico. Lo que sí me sirve la biopsia que se va a hacer de riñón es que voy a tener el pronóstico, porque no solo voy a ver qué alteración hay, voy a ver los túbulos, voy a ver el componente intersticial, si hay fibrosis, no hay fibrosis, los túbulos qué apariencia tienen, cuántos, esta parte del glomérulo, que estos son dos capilares, pero hay muchos capilares, cuántos están esclerosados dentro de sí. Entonces, más que para el tratamiento, nos sirve para el pronóstico y diagnóstico definitivo. Siempre a veces tenemos la pregunta de los pacientes: doctor, usted me está diciendo que yo tengo lo que usted dice, ¿no? Glomerulonefritis. ¿Y mis dos riñones están mal? Sí. Las enfermedades, estas son sistémicas. Por lo tanto, la afectación es en los dos. Y si yo saco una muestra representativa de un solo riñón, pues puedo intuir qué está pasando en todo el riñón y en los dos riñones. ¿Listo? Siempre les van a preguntar, siempre, doctores. No crean que no, el paciente tiene mucha curiosidad por su salud. Y doctores, si mi riñón está mal, los dos están mal. Es igual cuando la creatinina está alta. Y puede ser este mismo paciente una glomerulonefritis rápidamente progresiva y hay disfunción renal. Su creatinina ya está en 2. Doctor, ¿mis dos riñones están mal? Claro que sí, sí es una enfermedad sistémica. Pero si, por ejemplo, fuera un cáncer de riñón, encontramos un tumor allí, le decimos, ¿sabe qué? Su riñón está mal, tiene una neoplasia. Cualquier tumor sólido en riñón, cúrenlo, eso es cáncer. Tenemos que sacarle su riñón. Y doctor, ¿y me voy a quedar con un solo riñón? Sí, pero es mejor que se quede con un solo riñón a que después ese cáncer metastatice y tengamos serios problemas. Y voy a quedar bien, si usted se cuida, está quedando con 1 millón de nefronas, porque tenemos 1 millón en cada uno, está quedando con 1 millón. Si usted se cuida, su vida es metódica, va a estar muy bien. Y lo más importante, señor, es no subir de peso. Es otra de las pandemias a las que estamos expuestos en este ciclo, la obesidad. Entonces, si tiene un solo riñón y sube de peso, pues se cuida todo, pero lo está haciendo trabajar más a ese riñoncito que le ha quedado. Por lo tanto, pues es lo que tenemos que darles educación. Y ojo, que siempre eduquemos como concepto. Eduquemos siempre, muchachos. Todos los pacientes son de diferente condición, tanto social como educativa. Y ellos no saben que tienen que cuidarse, no saben qué hacer. Jamás lo demos por sobreentendido que lo saben. Entonces, siempre digámosles, porque nosotros sí podemos saber, porque desde que nos hemos empezado a formar, desde el primer año nos han puesto un poquito de salud y educación hasta que acabamos la carrera y seguimos aprendiendo. ¿Y seguimos aprendiendo con qué? Seguimos aprendiendo con cosas, pues con la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo demás, seguimos aprendiendo, ellos no. Entonces siempre eduquemos, que eso les va a ser de mucha ayuda para nuestros pacientes. Entonces, ya tenemos entendido el esquema de la glomerulonefritis, y hasta acá todo bien. Vamos a empezar a hablar de ahora de nuestro glomérulo. Dentro de ellos, ¿qué estamos viendo ahí? El podocito. Hablaremos de la membrana basal. ¿Qué dijimos que era la membrana basal? Pues es el asiento donde se va a sentar por un lado el endotelio y por el otro lado el podocito. ¿De qué está constituido? ¿Y qué va a hacer? Consiste pues está constituido de colágeno tipo 4, proteínas neoglicanos, unas
proteínas llamadas lactaminina, alfa 5, beta 2, gamma 1, y mutaciones en estas proteínas a veces nos da enfermedad, mutaciones de la laminina nos da el síndrome de Pearson. ¿Y para qué sirve esta membrana basal? Ya les he dicho, este asiento por un lado del endotelio y por otro lado el podocito, pero nos va a permitir que se filtren algunas sustancias de acuerdo a su carga eléctrica. Va a dejar pasar algunas. Cuando la membrana basal tiene carga negativa, si viene una positiva por ahí, se junta y la deja pasar, la trae. Si hoy viene de negativa a negativa, como que la repela y no la deja pasar. Es por eso que nosotros podemos perder, ya les dije, 10 miligramos de albúmina por cada litro de filtrado. Pero a la larga, solo filtramos al final de la orina. Toda esa cantidad de albúmina se ha reabsorbido y solo tenemos menos de 30 litros, menos de 30 miligramos de albúmina en la orina de 24 horas. Y ahí nuestra membrana basal, nuestro podocito que está anclado y nuestro endotelio. Acá están nuestro laminina, nuestros proteoglicanos en estructura proteica y traspasando pues una serie de sustancias que van a anclar. Por ejemplo, el podocito se ancla en las integrinas. ¿Qué pasan las integrinas hacia allá? Acá el diafragma de hendidura. Entonces no son estructuras inertes, son estructuras vitales para permitir que esto funcione. Toda una serie de proteínas que van Sindrecan y algunas proteinasas, una serie de proteínas que están pasando, salen del podocito y se van y se anclan en la membrana basal. Hablemos de quién, del endotelio. Y lo vemos por dentro, que ese endotelio también está fijado a la membrana basal y es como una manta con huecos. Y esos huecos van a ser las fenestras. Pero esos huecos tienen un cierto tamaño. Y esos huecos pueden verse alterados de acuerdo a algunas patologías. Como que el hueco se hace más grande o como que el hueco se hace más pequeño. Entonces dejará pasar por ahí las proteínas. Y una serie de sustancias, por cierto, pero las más grandes y las más dañinas son las proteínas, tipo albúmina. Por acá no va a pasar un hematíe. Para que pase un hematíe, de hecho que tiene que haber destrucción de todas esas estructuras. El hematíe, la membrana y el podocito. Las fenestras del capilar del endotelio glomerular, así se llaman, las fenestras del capilar del endotelio glomerular con el glicocáliz son fundamentales en la función renal. Permiten la filtración de la sangre, el pasaje de agua y solutos y limitan el pasaje de proteínas. La disfunción de las fenestras se asocia con falla renal aguda y con proteinuria. Hay un factor de crecimiento del endotelio vascular, que es el principal inductor de la formación de las fenestras. Por lo tanto, hay un factor de crecimiento del endotelio vascular, que ese factor va a ir y va a incidir en un receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, y al unirse a esto, pues ocasiona con una serie de reacciones químicas y alteración de estructuras tipo actina en el capilar del endotelio y va a permitir que haya las fenestras. Cuando estas son muy grandes, pues de hecho que va a dejar pasar las proteínas. O sea, todo está limitado a que tiene un tamaño adecuado. Entonces ya hemos hablado del endotelio, hemos hablado de la membrana basal glomerular, ahora vamos a hablar de nuestro amiguito que está recubriendo todo y es el podocito. El podocito, como hemos dicho, tiene proteínas de anclaje
y en el diafragma de hendidura tiene otras proteínas. ¿Y qué proteínas tenemos ahí? Las nefrinas, la NEF1, la NEF2, caderinas. ¿Y cómo las vamos a ver? Doctor, lo veo solo proteínas, son esquemas. ¿Y cómo las encontramos? Así más o menos. El podocito, la membrana basal, el endotelio, y entre el podocito y pedocito están entremezcladas esas proteínas que hemos venido hablando. Las nefrinas de color rojo, las NEF1 y las NEF2, las caderinas, las actinas que van cruzando, entonces producen un enmallado en ese diafragma de hendidura. Por lo tanto, es la segunda barrera que le va a impedir que esas albúminas que querían pasarse o pasaron la frenesta, ya pasaron la membrana basal, sean retenidas. Pues en muchas patologías toda esta estructura se altera. ¿Está más clarito? Ya con nombres más propios, las porcinas, las FAT1, las FAT2, las nefrinas, la NEF1. En el podocito una estructura que va a ser de actina, y es donde se van a anclar como cuerdas o cables todas las demás proteínas. Si este podocito se afecta con estas actinas, pues todo esto hay alteración y va a pasarse las proteínas. Una foto ya en microscopía electrónica. Ahí está el diafragma de hendidura. Y por donde va a pasar, pues, digamos, la albúmina. Ya más esquemático, el podocito, las integrinas, la membrana basal, la actina. En la actina también están unidas las integrinas, y el diafragma de hendidura con la actina, la NEF1, las FAT. Entonces los pedicelos están unidos, como dice, a la membrana basal por las integrinas, alfa 3, beta 1 y algunos distroglicanos. Ratones carentes de estas proteínas definitivamente van a mostrar que proteinuria. Se demostró que las integrinas son el mayor receptor de las lamininas. De hecho, que están interrelacionadas. La laminina estaba acá, entonces ahí está. Las integrinas se relacionan con una quinasa ligada a integrinas. Y si todo está unido, pues, a la membrana basal, como también al citoesqueleto de actina que está en el porcino. Todas esas estructuras, pues, nos van a permitir que nuestro glomérulo impida el pasaje de las proteínas. Bueno, el diafragma de hendidura es un puente entre dos pedicelos vecinos, constituye la última valla de la barrera de filtración y está formado por diversas proteínas que hemos venido diciendo. Por ejemplo, la nefrina no es una sola proteína estructural, también es una vía de señalización de algunas quinasas. Niveles bajos de nefrina se han detectado en humanos con nefropatía diabética. Por eso es que los diabéticos, pues, tienen en un estadiaje mucha proteinuria, y a veces reacomodar esta nefrina es bastante difícil. Otra de las proteínas es la B7-1, una proteína transmembrana presente en el podocito. Su mayor expresión se relaciona con una severidad de lupus eritematoso en humanos. Se cree que la activación de la B7-1, independiente de las T y B, tiene un rol fisiológico en inflamación y fiebre transitoriamente. No solo se pierde proteínas en una glomerulonefritis, hay ciertos estados patológicos, como dice acá, la fiebre y la inflamación sistémica nos pueden producir un poquito de proteinuria, pero es transitorio. Y siempre una enfermedad se constituye en enfermedad cuando es repetitivo. Y no va a ser que hoy día hice ejercicio, por ejemplo, el ejercicio también produce proteinuria. Y me hicieron mañana un examen de proteinuria de 24 horas y salió 0,5 gramos. Oye, ya esto está mal. Primero tenemos que preguntarle qué pasó el día anterior. No, que fui a correr
No puede, la proteinuria hay que hacerla en un estado basal, no de correr, que no esté enfermo, que no tenga fiebre, porque si no nos va a afectar y creemos que está haciendo lo malo. Entonces, cuando haya afectación de cualquiera de estas proteínas, ya hemos visto la catequina, todo esto, va a verse afectado siempre el citoesqueleto de actina. ¿Y qué va a haber? Proteinuria. Y si en un momento dado que hay afectación del podocito, hay injuria de este, hay alteración del diafragma de hendidura, si esto es persistentemente, me va a dar proteinuria. Y si sigue siendo persistentemente, el glomérulo se va a dañar y va a dar glomeruloesclerosis, y eso es muerte. ESRE, enfermedad renal en estadio terminal. De igual manera, si hay afectación, puede ser temporal o el insulto del podocito es constante, pues a la larga hay afectación de esa estructura de los pedicelios y que nos va a dar proteinuria. Otra estructura, para que no nos olvidemos, las integrinas, las lamininas, miren que están en la membrana basal, la actina, el citoesqueleto del pedicelo, el diafragma de hendidura con sus proteínas. Todo eso, miren lo que bonito, es estructuralmente, es como una casa que está bien fijada con sus fierros, qué sé yo, gruesos, que tienen que ser la actina, y todos los alambres con que se unen son las proteínas que lo van a unir. Si hay afectación de alguna de ellas, pues ya se afecta toda la estructura y proteína. Y ahora es momento de hablar de estas drogas, que para nosotros son, al menos hasta hace un par de años, eran lo máximo que teníamos. Los IECAS y los ARAS. Y para nosotros se les llama nefroprotectores. ¿Y por qué se les llama nefroprotectores? Porque miren qué características tiene esto. Aparte del efecto general de disminuir la presión arterial, reducen la presión de filtración glomerular. ¿Qué acción tiene? Acción de restaurar la expresión de nefrina. Ya vimos que la nefrina estaba afectada. Restaura y la reacomoda en nefropatía diabética en humanos y experimental. En la nefropatía membranosa preservan la nefrina y disminuyen el deterioro de la función renal. Se ha encontrado un modelo de ratas experimentales que tienen proteinuria y hay una alteración de la Z01, una SOC1. Y los IECAS, como el lisinopril, reacomodaban esto, disminuyendo la proteinuria. En ratas transgénicas que tenían sobreexpresión del receptor AT1, tuvieron proteinuria, que se daba en la glomerulosclerosis focal y segmental. Dar IECAS o ARAS mejoraron y tuvieron un efecto protector. Además, disminuyen la protección de citoquinas proinflamatorias, bloquean la acción de radicales libres, disminuyen la matriz extracelular y reducen finalmente la fibrosis. Entonces, ya hay muchos estudios que concluyeron esto, que estas drogas son maravillosas. Entonces, cuando hablen en enfermedad renal crónica de cómo podríamos detener el deterioro de estas patologías, dando estas drogas, los IECAS o los ARAS, los dos cumplen la misma función. O sea, no solo, ojo, damos para bajar la presión arterial. Entonces, doctor, ¿y cómo le doy una de estas drogas? Si mi paciente tiene, se me ocurre, 90 de presión con 50, ¿le doy o no le doy? Dele usted. Pero no le dará, pues, si digamos la dosis antihipertensiva era una tableta de losartán o irbesartán cada 12 horas o cada 24, usted le da un cuartito de dosis, que sistémicamente no le va a hacer, como diríamos, ni cosquillas, pero en la microcirculación renal, donde va a actuar en sí, va a tener todos estos efectos blásticos que le llamamos y de protección renal. Actualmente hay otras drogas
que cuando hagan enfermedad renal crónica van a hablar de los bloqueantes del receptor sodio-glucosa, los SGLT2, que también han demostrado disminuir la fibrosis. Van a hablar de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como el finerenone, que también disminuyen la fibrosis. O sea, ahorita, hasta hace años, eran nuestras drogas madres, pero ya tenemos dos más que están cambiando por ayudarnos a disminuir el deterioro de la función renal. Entonces, ya volviendo, no olvidemos de cómo es que se van a lesionar nuestro glomérulo, cómo es que llega, como les decía, ¿ven? Antígeno, anticuerpo en la membrana basal. El anticuerpo está circulando en la sangre, puede llegar a la membrana basal y coge a esta una parte de la estructura y lo toma como su antígeno, el anticuerpo se pega y acá ocasiona inflamación. Viceversa, debajo del espacio subepitelial, o como habíamos dicho, debajo del subendotelio, o intramembranoso o subepitelial. Todo es una reacción, siempre va a ser antígeno-anticuerpo. ¿Y qué va a pasar? Pues van a liberar una serie de mediadores químicos. Factor de necrosis tumoral, interleuquinas. ¿Quiénes van a liberar eso? Los polimorfos nucleares, los macrófagos, las plaquetas, las células mesangiales, las células endoteliales. Todas ellas van a hacer liberar todas esas sustancias que en sí indirectamente le van a hacer daño mayor o menor a ese glomérulo. Si son lisosimas, enzimas, por ejemplo, lo van a destruir y vamos a producir el famoso síndrome nefrítico. ¿Listo? Entonces, después de haber recorrido nuestro glomérulo, nos queda 45 minutos para hablar ahora ya de nuestras patologías propias, que era el tema. Si no hacíamos la introducción, pues nos quedamos como en el aire cuando ya empezamos a hablar de las enfermedades. Entonces, como hay un poquito de sueño para ustedes, que están cansados, se paran, toditos, una paradita, una estiradita de pies, que nos va a demorar un minuto, pero ganamos 45 para seguir atendiendo. Es relajante, ¿no es cierto? Ahora se sientan y escuchan nuevamente. Entonces hablemos ahora de una de todas, que se llama la glomerulonefritis de cambios mínimos, también conocida como nefrosis leucoidea o enfermedad de nula o de NILS. O sea, como que aparentemente no hay enfermedad, pero sí clínicamente sí tiene enfermedad. Es el responsable de más o menos el 85 a 90% de glomerulonefritis en los niños. Es menos en los adolescentes y mucho menos en los adultos. Pero ojo, no los excluye. Puede haber un adulto que tenga enfermedad de cambios mínimos. Dice que es frecuente en los varones, pero posteriormente es igual en ambos sexos. Es típico ver un chiquito totalmente dematoso, todo gordito, que uno le aprieta sus piernitas, su barriguita y deja nuestro famoso síndrome, signo de Fovea. Entonces, ¿qué es este síndrome nefrítico? Que diga nefrótico, enfermedad de cambios mínimos, que pertenece pues a un gran grupo que va a producir, hemos dicho, solo nefrosis o inflamación, y no nefritis, o sea, no hay inflamación, simplemente va a haber una alteración de la estructura de las células del glomérulo. ¿Y qué va a caracterizar, hemos dicho? Pues el síndrome nefrótico. ¿Qué tiene? Proteinuria, edema, hipoalbuminemia y dislipidemia. Para esto tenemos que recordarlo nuevamente lo que ya dijimos desde el inicio: una proteinuria normal es menos de 150 miligramos en 24 horas y en niños es menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. O lo que también nos da ahora para cuando tomamos, es bien engorroso juntar la orina de 24 horas.
Entonces pedimos una relación proteína-creatinina en una muestra de orina al azar. Y cuando esa muestra de orina al azar es menos de 0.2, es normal. Una proteinuria significativa, que puede ser nefrítica, es más de 300 miligramos hasta 3.5 gramos, que nos da en los niños de 4,40 miligramos por metro cuadrado por hora y una relación entre 0,2 y 2.5 miligramos. A veces lo tomamos desde 0,3 hasta 300 miligramos. Y nefrótica, más de 3.5 gramos en 24 horas, con una proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora o mayor de 50 miligramos por kilo por día, y una relación albúmino-creatinina más de 2.5, algunos 3. Entonces esto es importante, y como acá hemos puesto una riñonera, no por gusto, sino como que ven acá, full espuma, ¿no? Entonces eso, como hemos vuelto a decir, es la característica típica que viene refiriendo a nuestros pacientes una orina espumosa. El síndrome nefrótico se puede traducir en un comportamiento que se puede debutar, y la respuesta al corticoide puede ser muy buena, y vamos a tener corticoide sensible, corticoide resistente o corticoide dependiente. Puede curarse o puede recaer, recaídas frecuentes, recaídas esporádicas, o puede que el paciente haga remisión completa o remisión parcial. Todo ello mayormente en los niños. La mayoría de ellos es idiopática, no encontramos causa, por lo tanto es primaria, pero en algunas de ellas ya no es primaria, hay que buscar el antecedente y puede ser debida a drogas antiinflamatorias, antibióticos, o que lo vacunaron al niñito, o que hizo una infección viral tipo mononucleosis infecciosa, o un HIV, hijos de madres con HIV, o que tiene tumores también, linfomas, más que todo sanguíneos, linfoma de Hodgkin, otras enfermedades linfoproliferativas. Entonces, ojo, no descuidemos que no todos los cambios mínimos pueden ser de origen primario, pueden ser también de origen secundario. Se manifiesta como síndrome nefrótico, puede haber asociación, como hemos dicho, no son excluyentes, puede haber hematuria, puede haber hipertensión, muy raramente, pues, disfunción renal. A veces cuando hay uno o más de estos signos, hay que sospechar que no sea cambios mínimos, capaz es otra patología. Y ahí la microscopía óptica, sino que en la otra la foto está media cortada. Pero esto yo diría, si uno ve un tubulo muy bonito, regular, con núcleos bien simétricos, pues prácticamente acá no hay enfermedad. Y si no hay enfermedad, pues eso se llama cambios mínimos. O sea, ¿qué pasa? En la anatomía patológica de la microscopía óptica no se encuentra lesión, pero ni en la microscopía por inmunofluorescencia tampoco encuentro depósitos ni nada, pero sí en la microscopía electrónica. Como que no hay lesión. ¿Y por qué tiene proteinuria? Porque sí, pues está afectado. ¿Y qué está afectado? Los pedicelos. Hay disrupción, los podocitos están afectados, si el diafragma de hendidura está afectado, probablemente las proteínas de anclaje no estaban bien. Entonces, en la microscopía electrónica sí vemos fusión de podocitos y va a haber alteración. Ya salió de lo normal. Pero en la microscopía óptica todo es normal. El diagnóstico, pues, es un síndrome nefrótico. La proteinuria es selectiva. ¿Qué significa selectiva? Que probablemente ha perdido muchas proteínas, mucha albúmina, y como el túbulo contorneado, todo está sano, hay reabsorción de eso. Y mayormente las globulinas, que también son moléculas más pequeñas que podían haberse filtrado, la gran parte o todas se reabsorben. Y al final, ¿qué encuentro? Pues albúmina.
Un truco para ustedes y que no es muy caro. Siempre que tengamos el estudio de estos, tenemos que pedir la proteinuria. Y también tenemos que pedir lo que se llama la electroforesis proteica, para ver de qué está constituida esta proteinuria. Entonces, una electroforesis proteica que va a decir que las gamma, las beta, las alfa están altas, es cara, es bien cara. Pero si yo pido una proteinuria de 24 horas, más una lo que se llama microalbuminuria, y la microalbuminuria no es otra cosa más que el concepto de pedir albuminuria en orina, pero así lo pedimos, no pedimos albuminuria, lo pedimos como microalbuminuria, que es albúmina en orina. Cuando se habla de selectividad, quiere decir que la proteinuria, que podría ser 3 gramos, es igual a la microalbuminuria que va a salir 3 gramos. O sea, es casi el 100% albúmina. Y cuando hablamos de una proteinuria no selectiva, me sale que la albúmina puede ser, digamos, si digo 3 gramos, pues 1.5 gramos, y lo demás son globulinas, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de una proteinuria no selectiva. El costo de una microalbúmina es recontra barato y se hace rutinariamente. Entonces como yo les digo a mis residentes y a los alumnos también que pasan, una microelectroforesis es que usted me pida una proteinuria de 24 horas más su microalbuminuria de 24 horas y hace. Si me sale que todo es albúmina, eso es cambios mínimos, así de fácil. Entonces, ojo con eso, no necesito mi electroforesis. La electroforesis tiene su razón de ser y pedirla, que es cara, sí, tiene, por ejemplo, un mieloma múltiple. Tengo que saber que las globulinas que están perdiendo, y es la gran cantidad, ¿qué tipo de globulinas es? O son las cadenas kappa o las cadenas delta. Tengo que saber qué proteínas son para yo definir el diagnóstico. O sea, la electroforesis tiene su espectro en el diagnóstico, pero una microalbuminuria ya me está dando el diagnóstico de cambios mínimos. El complemento es normal, es en los niños, si él tiene un síndrome nefrótico, no es necesario hacer biopsia. ¿Se imaginan ustedes hacerle una biopsia a un niño? Tenemos que pedir ayuda al anestesiólogo, sala de operaciones y que lo anestesien para poder hacer la biopsia. Porque de quererla hacer, él jamás va a aceptar, va a chivatear, va a llorar, va a gritar, va a pegar, imposible. Entonces, como lo dice la teoría, por cuestiones epidemiológicas no necesito, lo trato como cambios mínimos, y si no mejora, ahí recién le haré biopsia. En adolescentes y adultos sí está indicado. La gran parte responde solo a corticoides, y depende de ello, damos más o menos 3 meses de tratamiento con corticoides en alta dosis, 60 miligramos por metro cuadrado por día, de 4 a 6 semanas, que sería mes y medio a dosis continuas, y después días alternos. O lo que nosotros hacemos en el servicio, pulsos de metilprednisolona de 15 a 20 miligramos por kilo por 3 días, luego un mantenimiento de prednisona, y siempre más o menos por 3 meses. El 90% dice que responde a este tratamiento, ya un 10% no responde. Entonces todos son casi córtico sensibles. Del 10% que no responden, pues un 8% responden a terapias alternativas, darle corticoide más ciclofosfamida, por ejemplo. No es que dejemos darle corticoide, 2% son refractarios, algunos de los responden, hay una remisión completa de la proteinuria, hay unas recaídas frecuentes, lo que hemos venido diciendo, recaedores, córticos dependientes o dependientes de esteroides. Si hay recaídas, volvemos a dar simplemente por más tiempo el corticoide, 60 miligramos por metro cuadrado, hasta que la proteinuria sea negativa, por más o menos 3 meses, y luego le bajamos la dosis y días alternos, hasta un mes después de haber disminuido la proteína. Si hay recaídas frecuentes, podemos dar ciclofosfamida, clorambucil o incluso ciclosporina. ¿Listo? Entonces, el tratamiento normal es corticoide. Si damos los 3 meses a dosis altas de prednisona, el riesgo que tenemos tanto en adulto como en niño
es el síndrome de Cushing que va a hacer. Si damos pulsos con mantenimiento de prednisona a baja dosis, pulso de 15 a 20 y después el resto con 0,1 a 0,2 miligramos, también tienen buena respuesta y no hay Cushing. Siempre hay que tener las opciones de que si no responde, porque hay que estarlo controlando, no es que lo diagnosticamos, le damos el tratamiento y nos olvidamos de ellos, tampoco necesita estar hospitalizado. Le damos su tratamiento y lo controlamos cada 15 días, cada mes con suproteinuria para ver cómo está yendo. Ojo, el tratamiento más o menos es 3 meses. Glomerulosclerosis focal y secundaria. Ya es más agresiva, es responsable del 15 a 20% de síndrome nefrótico en niños y del 20% en adultos. Puede ser primaria o también puede ser secundaria. Miren a qué, a reflujo vesicoureteral, a HIV, y esto es importante, obesidad. La obesidad simple, solo por el hecho de ser obesos, ya puede inducir a factores que van a lesionar el glomérulo. Heroína, adictos a heroína, un riñón remanente, y frecuentemente progresa a insuficiencia renal crónica y su tratamiento a veces es controversial. Es controversial siempre y cuando pues no tenga factores de mal pronóstico. Pero si tiene factores de mal pronóstico, sí o sí debemos dar tratamiento. Y quizás aquí, antes de seguir, ¿cuál es el tratamiento médico de las glomerulonefritis? Porque todo el tratamiento ya se centra en bajar la inmunosupresión. Ese es el tratamiento definitivo. Pero pese a eso, hay antes un tratamiento médico. ¿Y qué va a hacer? Bajar las proteínas de la dieta, de 0,5 a 0,7 gramos por kilo. No pueden tener mucha proteína. ¿Pero por qué, doctor? Si el paciente está con albúmina de 2, si usted no le da proteínas, pues se me va a desnutrir más. Sí, se va a desnutrir, pero si yo le doy más proteínas, va a filtrarlas más. Y al filtrarlas más va a haber más lesión glomerular. Es como, digamos, echarle más leña al fuego. Entonces, dejemos su proteína, no le quitemos todas, pero dejemos que se desinflame el glomérulo y después ya le daremos un poco más. 10.1. 2. Aspirina como antiagregante plaquetario. Acuérdense que el endotelio está agredido y si el endotelio está agredido va a haber mayor predisposición a hacer trombosis. Entonces, antiagregantes. El otro tiene gastritis. Entonces démosle clopidogrel, que no tiene gastritis. 3. IECAS y ARAS. Jamás. Dosis alta, llegamos hasta megadosis cuando es hipertenso y dosis bajitas, muy pequeñitas cuando es hipotenso. Ya van 3. Tenemos que dar la serie de ácidos grasos omega 3. Son grasas poliinsaturadas que van a disminuir la inflamación a través de la vía del ácido araquidónico. Por lo tanto, van a mejorar. Y nuestras estatinas. Acuérdense que las estatinas bajan el colesterol. Muchos de ellos tienen colesterol alto. Por lo tanto, tengo que dar. Pero doctor, y curiosamente mi paciente tiene gran proteinuria, pero no tiene colesterol alto. No es que no sea glomerulonefritis, sino que en él no tiene su colesterol. Pero ¿le doy o no le doy estatinas? Dele usted estatinas. Porque además tiene las estatinas otros efectos renoprotectores donde está que van a incidir sobre el bendito factor de crecimiento transformante beta y este va a producir fibrosis. Por lo tanto, indirectamente no hay factor de crecimiento transformante beta, por lo tanto no va a haber mayor daño fibrótico. Factor de crecimiento transformante beta es sinónimo de fibrosis. Entonces, eso es el tratamiento médico. A ese tratamiento médico le doy mi tratamiento inmunosupresor. Y a ese tratamiento inmunosupresor le debo agregar ¿qué? Mi INCA. En la mañana habíamos hablado del INCA y el semestre anterior hablamos del INCA. ¿Qué era el INCA? La quimioprofilaxis. ¿Qué era la quimioprofilaxis? Que a mi paciente que lo estoy inmunosuprimiendo lo estoy dejando susceptible de que haga procesos infecciosos a gérmenes oportunistas. ¿Y qué gérmenes oportunistas o qué gérmenes prevalecen en nuestra localidad? Pues tuberculosis, isoniazida,
cándida, nistatina, ya van la N, de INC, C, cotrimoxazol, neumocistis yejuasi, y A, aciclovir, ¿quién? Herpes zóster. Entonces, esos oportunistas ya estoy pues cubriendo mi espectro. Entonces ya van viendo qué drogas estamos dando a cualquier paciente que tenga glomerulonefritis. Y su tratamiento pues inmunosupresor, que ahora vamos a ir viéndolos, que si solo es cambios mínimos, ya hemos dicho que puede ser sensible a corticoides, si no, va a haber córtico-dependientes o córtico-resistentes que necesitan una segunda droga. ¿Qué pasa en la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Glomeruloesclerosis, su nombre lo dice, se está esclerosando el glomérulo. O sea, parte de este glomérulo, esto está bien y la otra mitad está esclerosada. Por eso es glomerulosclerosis focal y segmentaria. En algunos focos del glomérulo hay lesiones de estas y otras partes es el glomérulo normal. Y en el mismo glomérulo, en un segmento está bien y el otro segmento está mal. La agresión es terrible, porque nada va a faltar que esto que esté esclerosado siga comprometiéndolo y lo esclerose por completo a todo el glomérulo. Entonces es muy agresiva la glomerulosclerosis focal y segmentaria, hay mucha lesión glomerular, también puede haber mucha ya fibrosis en el intersticio, pues el glomérulo se afecta, por acá una partecita nada más de glomérulos normales. ¿Y qué encontramos? Ahí sí encontramos lesiones, pues evidente, en la microscopía por inmunofluorescencia encuentro inmunoglobulina M, complemento en las áreas de esclerosis, en la microscopía electrónica, fusión de los pocitos cuando los veo aparentemente normales. No están normales, están con la patología de cambios mínimos, más la esclerosis. Hay hematuria, hay disfunción renal aguda, la proteinuria es no selectiva, y acá, como hemos dicho, hay daño tubular. Y cuando hay daño tubular, vamos a encontrar algunas manifestaciones que debía el túbulo reabsorber todo. Entonces, cuando el túbulo está enfermo, voy a encontrar glucosuria, voy a encontrar aminoaciduria, voy a encontrar fosfaturia o defectos de concentración de orina. ¿Por qué? Porque ya el túbulo está afectado. Sin tratamiento evolucionan a la enfermedad renal terminal entre 5 a 10 años. Ninguno tiene remisión porque ya está el glomérulo esclerosado y son factores de muy mal pronóstico, con mucha no muy buena respuesta que nos va a afectar, que tenemos proteinuria mayor de 10 gramos, que tenemos la creatinina ya alta al momento del diagnóstico, al hacer la biopsia hay marcada glomerulosclerosis y hay mucho compromiso tubulointersticial. Ahí el tratamiento pues es con mala respuesta. Entonces en esos algunos dicen, ¿para qué le damos si ya se está muriendo? Pues hay que darle un poquito. Siempre prednisona a alta dosis, 0.5 a 2 miligramos por kilo, eso es alta dosis, por 6 meses, o pulsos de metilprednisolona. La ciclosporina también me puede ayudar a disminuir proteinuria, es un inhibidor de calcineurina. Indirectamente ya no va a haber interleuquina 2, que es una citoquina proinflamatoria, y en algunos pacientes podemos hacer incluso rituximab o plasmaféresis. Glomerulonefritis membranosa, también conocida como extramembranosa, responsable de más o menos el 25% de glomerulonefritis en adultos. El 30% no tiene causa aparente. Y si tengo un paciente que tiene más de 60 años, debo sospechar en cáncer. O sea, una glomerulonefritis membranosa en un paciente de edad es cáncer. Si es secundaria, debo pensar en lupus eritematoso sistémico, en artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, dermatomiositis, cánceres de diferentes sitios, pulmón, colon, infecciones, hepatitis B, C, o también es secundaria a medicamentos. ¿Qué
¿Qué está ocurriendo en la microscopía óptica? Hay engrosamiento de la pared del capilar glomerular. ¿Por qué? Porque hay depósitos subepiteliales que se van proyectando como espites y al final va a producir una neomembrana. En etapas pues avanzadas puede tener una neomembrana. Son raras la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Muy bonitas los glómerulos como engrosados. Es la neomembrana que está debajo del subepitelio, porque después vamos a ver una neomembrana que está en la membrana misma y es otra glomerulina. No hay muchas células, pero esto es en la microscopía en inmunofluorescencia, pues una neomembrana. ¿Qué va a haber? Depósitos de complemento, depósitos de inmunoglobulina G, un anticuerpo. ¿Cómo evoluciona? Desde la 1 hasta la 4, poquito las proyecciones como stickers, se van haciendo más intensas, se van haciendo mucho más intensas y al final es totalmente una neomembrana que está entre el podocito y la membrana basal glomerular. O sea, tendrían dos membranas basales. Y eso pues definitivamente pues afecta la filtración glomerular. Si lo veíamos a la microscopía electrónica, voy a encontrar que el podocito pues prácticamente está flotando. Y al estar flotando pues produce gran cantidad de proteinuria. O sea, la membranosa se caracteriza por síndrome nefrótico. Es una proteinuria asintomática. Muchos dirán, y muchas personas vienen ya con enfermedad terminal y le decimos, ¿usted nunca ha sentido nada? No, solo se me hinchaban las piernas y nada más. Porque ni una de las glomerulonefritis duele, nada. Entonces son asintomáticas, algunas pueden tener en membranosa, pueden tener hematuria y no presenta mayor cosa. El síndrome nefrótico suele ser muy severo y el complemento es normal. Con respecto al tratamiento, pocas pueden remitir espontáneamente, pueden tener alguna remisión parcial y hay que dar siempre tratamiento. Es una de las más benignas si es que no tiene cáncer. El deterioro a enfermedad renal es largo después de 20 años. ¿Qué tratamiento damos? El médico, el que hemos hablado, pues da nuestro tratamiento: proteínas, aspirina, clopidogrel, atorvastatina. Y en pacientes con riesgo, ya que tienen una proteinuria alta, pues damos el tratamiento específico. ¿Y cuál es? Corticoides en alta dosis con ciclofosfamida. Hay muy buena respuesta al asociar corticoide y ciclofosfamida. Nuestros pulsos de metilprednisolona más nuestro pulso de ciclofosfamida, y eso se llama el esquema de Ponticelli. Si no hay respuesta, podemos asociar ciclosporina. Si no hay respuesta, podemos dar proteínas tipo gamma globulina. Y si no hay respuesta y el paciente está muy mal, podemos hacer ¿qué? Plasmaféresis. Entonces, la evolución del tratamiento inmunosupresor es metilprednisolona y ciclofosfamida. Si no hay buena respuesta, podemos asociar rituximab. Si no hay respuesta, podemos asociar anticuerpos tipo gamma globulina. Y si no hay respuesta, ¿qué? Plasmaféresis. Eso mayormente lo hacemos en glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero en membranosa es muy insidioso. Casi la gran parte hay buena respuesta con el criterio de Ponticelli. Entonces, cuando les digan Ponticelli, es corticoide más ciclofosfamida. Ahora el corticoide, ojo, se puede dar en prednisona, como hemos dicho, de 1 a 2 miligramos por kilo, o también en 60 miligramos por metro cuadrado, o el esquema de pulsos, de 15 a 20 miligramos por kilo por 3 días. Cuando damos prednisona, damos todo el mes completo, es alta dosis todo el mes. Ellos hacen Cushing. Cuando damos pulsos, no hacen. Membrana proliferativa, o también llamada mesangio capilar. Puede ser primaria o secundaria. Hemos dicho primaria si no hay causa, y secundaria que a hepatitis, a endocarditis. Estas están precedidas de infecciones, abscesos,
Schum, ventrículo atrial infectado, malaria, Epstein-Barr, micoplasma, enfermedades hepáticas, crónicas. Eso es secundarismo. En la microscopía óptica hay dos membranoproliferativas. Dos. La tipo 1, que es muy frecuente, y la tipo 2. La tipo 1 es expansión mesangial, o sea, ya el mesangio está comprometido, células sin matriz, engrosamiento de la pared del capilar glomerular por depósitos subendoteliales, o sea, subendotelio y mesangio, y van a formar una imagen de doble contorno en la pared del capilar glomerular. La otra imagen de doble contorno era subepitelial. La proliferación mesangial y la expansión de células hacia los capilares periféricos va a ocasionar que el glomérulo se lobule. Ahí los capilares están más engrosados. Hay, en el espacio subendotelial hay, pues, esto eosinofílico, café, es prácticamente la neomembrana, pero debajo del subendotelio. Es otra coloración que me va a denotar que hay una neomembrana, pero debajo del subendotelio. ¿Qué encontramos? Depósitos de inmunoglobulina G y complemento en el mesangio, con patrón granular y un patrón lineal en la posición del subendotelio. En la microscopía electrónica, pues tenemos los depósitos debajo del subendotelio que van a ocasionar, pues, la neomembrana. La tipo 2, esta es la que está revolucionando ahora. También se le conoce como enfermedad de depósitos densos. Hay engrosamiento de la pared del capilar glomerular y depende del engrosamiento de la lámina de la densa de la membrana basal glomerular. En el otro era, en la tipo 1, era mesangio y subendotelio. Acá no. Acá es la membrana basal glomerular. Además, hoy hay un engrosamiento de la membrana basal de todas las otras membranas, de la cápsula de goma y de los túbulos. El complemento C3 da un patrón lineal y de doble contorno en la membrana basal inodal en el mesangio. Entonces acá no está el endotelio, está el mesangio más la membrana basal glomerular. Esto también está conociéndose como una glomerulonefritis con activación del complemento C3. Ahora se llama así, glomerulonefritis por complemento C3, porque hay activación de esto. Se acumula en el mesangio y en la membrana basal. En la microscopía por inmunofluorescencia, complemento e inmunoglobulina. El cuadro clínico es una proteinuria no selectiva, produce síndrome nefrítico y también puede producir síndrome nefrótico, y a veces va precedida de un cuadro respiratorio. El complemento está disminuido, hay hipocomplementemia, y algo importante, tenemos complemento disminuido, tenemos síndrome nefrítico y tenemos un proceso respiratorio precedido. Por ahí todavía no lo hemos hecho, pero ya debieron haberlo hecho en semiología. Si es que esto persiste por más de 2 meses, todo esto no es que sea una glomerulonefritis post-estreptocócica, es una glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces el diagnóstico diferencial de la post-estreptocócica es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, como ustedes ya se van dando cuenta, cada una de ellas tiene una cierta particularidad. Acá que tenemos síndrome nefrítico y complemento disminuido. Y al hacer la biopsia tengo todo el resto. Tratamiento, algunas van pues a los 10 años, solo el 50% tiene sobrevida renal. Ya los demás estaban en diálisis. No hay remisión espontánea, factores de mal pronóstico, glomérulos esclerosados que se encuentren rápidamente medias lunas, hay atrofia tubular y fibrosis intersticial. Eso en la biopsia, eso me dice que hay un mal pronóstico. Por eso desde el inicio le dije, la biopsia no me va a mejorar el tratamiento, lo que me va a dar es el pronóstico. Además de hipertensión arterial, compromiso de la función renal al momento de la biopsia. O sea,
es casi típicamente síndrome nefrítico. Queda uso de corticoides en alta dosis, de 6 a 12 meses, si no hay respuesta a suspender, igual que la aspirina o dipiridiamol en ese entonces, ahora damos clopidogrel. Siempre, ¿cuál es el tratamiento inmunosupresor? No, nunca dejen metilprednisolona, ciclofosfonina, si no hay respuesta rituximab, si no hay respuesta gamma globulina y si no hay respuesta plasmaférez. Esa es la secuencia. La gran parte responde a pulsos de metilprednisolona y ciclofosfonina. IgA. ¿Qué es IgA? Es un anticuerpo. Y ustedes dirán, doctor, pero la IgA, según los estudios de fisiología que hemos hecho, la IgA se encuentra en nuestra boca, se encuentra en nuestros intestinos, se encuentra en nuestros uréteres, en nuestra uretra. ¿Cómo que va a producir IgA? Así es, hay una IgA isomérica que se mete por los intestinos, se mete a nuestra economía y al meterse nos causó terriblemente daño. Entonces, por eso es que se llama IgA. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar IgA en sangre en alta concentración y ya no solo donde debió estar. Entonces, también llamada esta IgA enfermedad de Berger. Mayormente está en Estados Unidos y Asia, es alta la dosis y es menor en Estados Unidos y África. Puede ser primaria o secundaria, secundaria cirrosis, dermatitis herpética, espondilitis anquilosante, enfermedad celíaca, y está muy relacionada a una enfermedad hematológica que es la púrpura de Henoch-Schönlein. En la microscopía óptica vamos a encontrar que expansión mesangial, o sea, el mesangio está tomado. Además el intersticio y se correlaciona de acuerdo a la severidad. Aquí hay rápidamente, o sea, lesiones de medias lunas. O sea, las crescénticas se ven en casos severos. O sea, la IgA le va a dar glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué vamos a encontrar en la microscopía óptica? Pues probablemente IgA en el mesangio. Ahí debe haber IgA. Hay proliferación y expansión mesangial. Y probablemente tome el subendotelio. Hay depósitos de IgA en el mesangio y también puede haber otras, IgG, IgM y complemento, pero ya en menos cantidad. Entonces, esa IgA que no era normal, pues va a ir y cuando se ha filtrado, se ha quedado atrapada en el mesangio y nos ocasiona pues ya alteración. En la microscopía por inmunofluorescencia se ha reportado IgA también en vasos de piel en pacientes sin compromiso cutáneo. Y eso es lo que les decía la púrpura de Henoch-Schönlein. En la microscopía electrónica los depósitos de electrones están en mesangio y a veces pueden extenderse hacia el espacio subendotelial. O sea, subendotelio y mesangio, IgA, pero con la característica de que en los otros encontramos complemento, IgG. Acá que encontramos IgA predominantemente y también va a haber IgA alta en sangre. Nos da glomerulonefritis tipo crescénticas o de media luna. Es común en niños y jóvenes, la IgA sérica suele estar aumentada, el complemento es normal, puede ser precedido de hematuria microscópica asintomática o hematuria macroscópica recurrente. O sea, la IgA es típico síndrome nefrítico. Puede tener componentes de nefrótico, pero es síndrome nefrítico. Algunos porcentaje bajo, hasta el 30%, pueden tener resolución espontánea. Una buena parte puede ir a enfermedad renal a los 20 años y siempre va a haber pues factores de mal pronóstico, ¿no? Hipertensión, proteinuria más de acá es 2 gramos nomás, que ya tenga disfunción renal al momento de la biopsia, que los glomérulos estén esclerosados, o que sea que tengan medias lunas, haya fibrosis intersticial y esclerosis vascular, son criterios de mal pronóstico al momento de hacer
la biopsia. Tratamiento, la IgA es muy buena solo corticoides, va muy bien con corticoides, y la combinación con ciclofosfamida o antiagregantes no ha tenido mayor beneficio que digamos. Entonces, quedamos corticoides en alta dosis, que también estamos dando acá, si no tiene mucho beneficio, los omega 3. El omega 3 es fundamental en la glomerulonefritis por IgA. Disminuye la inflamación en dar dosis altas de ácidos grasos poliinsaturados. Y glomerulonefritis rápidamente progresiva, la peor. Es así, tenemos que, hecho el diagnóstico, hecho el tratamiento. Acá no lo pensamos dos veces. ¿Y en qué encontramos esto? Es cualquiera de nuestros pacientes que de pronto diga, doctor, sí he estado bien el mes pasado y ahora me he empezado a hinchar, estoy edematoso, he empezado a orinar con espuma. Y nosotros al momento del examen le tomamos una creatinina y su creatinina ya no es 0.7 ni 1, ya está en 1.8. Oye, ¿qué está pasando? Hospitalicémoslos, desfocalicemos y ya está en 2. Y a los 2 días está en 4. Entonces, la glomerulonefritis es una de las peores expectativas. Hay 3 tipos, unas primarias y otras secundarias. Las primarias están relacionadas al anticuerpo antimembrana basal glomerular, que podía ser síndrome de Guillain-Barré o independiente de ello, pero encontramos anticuerpos antimembrana basal glomerular. La tipo 2, depósitos de complejos inmunes, y hemos dicho todo esto siempre es inmunológico, o sin depósitos inmunes, pero son ANCA positivos, pero no necesariamente son vasculitis. Eso en las primarias. Y en las secundarias pues puede ser un lupus eritematoso sistémico, una vasculitis con síndrome de Guillain-Barré, si es que es antimembrana basal, asociada a fármacos, una crioglobulinemia. O sea, no necesariamente, algunas veces son vasculitis típicas, pero mayormente son enfermedades autoinmunes. ¿Qué encontramos acá? Hacemos la biopsia y encontramos esto. Las crecentes. ¿Qué son crecentes? Las medias lunas. Y dice que va a haber más del 60% de glomérulos que están tomados y están en medias lunas. ¿Y qué son las crecentes? No son otra cosa más que células epiteliales, linfocitos, polimorfos nucleares, monocitos y glóbulos rojos que se están quedando acumulados. Después de que el ovillo ha ocasionado la media luna celular, si no hay tratamiento, se convierte en una luna completa celular. Y después hay destrucción y muerte de todas esas células. Y ya tengo el glomérulo totalmente esclerosado. Es una de las glomerulonefritis que no nos da opción a pensar 2 veces para iniciar el tratamiento. ¿Y quién nos induce a esto? Es la creatinina. La creatinina se sube y se sigue subiendo. Entonces desfocalizamos, vemos que no tenga ningún proceso infeccioso activo y empezamos tratamiento con metilprednisolona, ciclofosfamida. Vemos que no hay respuesta, al toque le ponemos rituximab, no hay respuesta, gamma globulina, no hay respuesta, plasmaféresis, todo en el mismo tiempo. E incluso algunos nos ha ganado el tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Colocarle catéter. Le colocamos catéter, ingresa a diálisis y seguimos el tratamiento. Y doctor, sigue hospitalizado el paciente, le puso ciclofosfamida, le puso metilprednisolona, ya le puso rituximab, quiere hacerle plasmaféresis, a veces no hacemos porque el paciente no se le ve tan mal. Entonces no le damos de alta y le sigue el paciente viniendo a su terapia de diálisis y hasta su siguiente pulso, que puede ser de 15 a 20 o a 30 días. No es que se queden, ¿dónde lo tendríamos un mes a esperar a que se responda? No, solo estamos esperando la respuesta que disminuye, pero ya no ganó, ya entró a diálisis. Y doctor, ¿y hasta cuándo le da este tratamiento? Si ya está en diálisis, ¿lo abandona? No. Una de las causantes de disfunción renal aguda es esta, pues la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y ahí hay un criterio.
cuando hagan insuficiencia renal o fracaso renal agudo, hay el criterio Rifle. Y en el criterio Rifle, ¿qué dice? Riesgo, injuria, falla, pérdida y EN. Entonces, riesgo, cuando la creatinina se ha subido 1.5 veces. Injuria, cuando ya se subió a 2. Y F, F de falla, ya cuando la creatinina está en 3 y ya debe entrar a terapia de reemplazo renal. ¿Y la L qué es L, doctor? ¿L qué es? Los. Perdida. Entonces, doctor, sí, pues está perdida la función renal, a ver si lo encaminamos. Y eso dura 3 meses. Y la E, entonces, ¿han visto? Rifle E llega a E, pues, o sea, ¿y por qué le pone E, doctor? Porque ya pasó 3 meses, no encontré que se recuperó la función renal y así entra a E. Entonces, en ese criterio es bien clarito, o sea, ¿hasta cuándo le damos tratamiento, doctor? Ya entró a diálisis, pues sigámosles dando tratamiento hasta los 3 meses. Cuando se cumplan los 3 meses, si no hemos recuperado la función renal, lastimosamente pasará a la E. ¿Y qué significa? Enfermedad renal en estadio terminal. Y algunos se quedan, una buena parte se queda, no crean que todos recuperan, pese a que hemos hecho todo lo posible, pero algunos se quedan. Y eso va a ser lastimoso, como le he dicho, el costo social para la persona, una persona joven, lúbrica, doctor, pero sí he estado bien, doctor, ¿qué ha pasado? Seguro iatrogenia de ustedes, no me han tratado bien, siempre nosotros a veces somos los malos, entonces no se fijan ellos que así es la enfermedad, pues, y unos van a responder y otros no, pero lo importante es que se acuerden que no tenemos que abandonar, más bien después de 3 meses, pues ya no recupera, no te puedo seguir dando más, pues ya para qué te pulso más, y más o menos la experiencia de muchos es que ha dicho que hasta los 3 meses ya va a entrar la E. Algunos pueden recuperar un poco tardíamente, no se les deja de dar su prednisona, ya una inmunosupresión más suave, porque la inmunosupresión no está exenta de cualquier complicación. Hay infecciones, hay cánceres que se van a presentar si es que yo sigo estando inmunosuprimiendo a alguien que capaz ya no requiere. ¿Listo? Entonces, estas glomerulonefritis felizmente son las menos frecuentes, solo es un 2%, puede estar en la 6ª década de la vida, siempre van precedidas de manifestaciones generales, fiebres, febrículas, y el típico es síndrome nefrítico. Nefrítico y dan insuficiencia renal, es secundaria, puede dar otras manifestaciones. Se recomienda tratamiento agresivo, pulsos de metilprednisolona, plasmaferes, ciclofosfamida, rituximab, gamma globulina, o sea, damos todo, no nos ponemos a pensar. ¿Y cuántas veces nos hemos puesto a pelear porque el rituximab, por ejemplo, no nos lo dan fácil? Hay un comité farmacológico que nos dice, oye, ¿has probado con metilprednisolona? Sí. ¿Has probado con ciclofosfamida? Sí. Siempre he puesto. Y ahorita está el paciente con catéter. No, pero que tienes que volver a probar, que voy a esperar 3 meses. Ellos quieren que demos 3 meses y después de 3 meses dicen que es una glomerulonefritis córtico resistente y que recién tiene opción a rituximab. Oye, le digo, este paciente no es como otros. Ya probé 3 días, con metilprednisolona no hay respuesta, o sea, seguir subiendo la creatinina. Ya probé con ciclofosfamida el primer día y la creatinina está. Ahorita está en 4 y mañana está con catéter. Y si no le doy tratamiento lo más agresivo posible, este paciente tiene alta probabilidad de quedarse en diálisis. Y eso por 7,000 soles que cuesta el rituximab, me estás haciendo problemas. Entonces nos peleamos con ellos, al final no los aprueba, pero siempre quiere, pero oye, ponle glomerulonefritis córtico resistente. Sí, pues para unos pacientes el córtico resistente no es 3 meses, o sea, no es 3 pulsos. Parece que esté estable, que sigue teniendo proteinuria, la creatinina está estable, a ese sí, pero a mi paciente que ya está en 3 días y la creatinina sigue subiendo, para mí ese es córtico resistente. Y que no le voy a poner otros 3 días más de metil. Ya le puse la metil, todavía tiene acción del corticoide. Entonces en ellos ponemos quizás al 4º o 5º día el rituximab.
pero algunos van mal. Y algunos hemos hecho, como les digo, gamma-globulina o algunos plasmaféresis. En estos hay que actuar con todo. Felizmente, como decía la diapositiva, son las menos. Y como son las menos, pues no son muy frecuentes. Pero nosotros sí vemos cada rato. Porque nosotros somos el espectro de que todos los pacientes llegan a nosotros al servicio de nefrología del hospital prácticamente de todo el sur. O sea, sí tenemos bastante patología. Y cuando roten por nefrología van a ver que la patología de nuestro servicio es bastante variada. Hay de todo. Hay síndromes pulmón-riñón, hay vasculitis. El grupo que fue en la mañana ya vio, a veces si vienen siempre de 2 o de 3. 2 pacientitos hospitalizados con pulmón-riñón. O sea, agresión pulmonar y agresión renal, que están en tratamiento. Entonces, como les digo, las glomerulonefritis rápidamente progresivas hay que tratarlas con eso. No nos da otra opción. ¿Alguna pregunta? Entonces, los que deseen, como les digo, cada capítulo de estos que hemos hecho en 3, 4 diapositivas, que es para correr, solo es lo representativo, está en cualquiera de los libros, es un capítulo. Pueden leerlo, ahí está más llevaditos de la mano, les explica cosa por cosa algunas cosas que no habíamos podido explicarlas ahora. Si no tienen preguntas, hemos sacado justo todavía muy tarde, nos estamos viendo el día jueves con glomerulonefritis secundaria, o también lo que es